Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las micosis subcutáneas son causadas por hongos que crecen en la tierra y por tanto son saprófitos y generan o penetran en el organismo a través de heridas en la piel y en el tejido conectivo subcutáneo, produciendo así infecciones granulomatosas locales crónicas y son típicas de zonas tropicales. Entre ellas destacan la esporotricosis, causada por Sporotrix schenchi, hongo dimórfico que crece en forma de hongo micelial en el ambiente y como levadura en el hospedador. La infección es crónica y se caracteriza principalmente por lesiones nodulares y ulceradas a lo largo de los vasos linfáticos del individuo, y el tratamiento se produce por yoduro de potasio o itraconazol a dosis bajas. El cromoblastomicosis es la causa por hongos negros de los géneros Fialophora, Fonsecaea, Cladosporium, Exophialia y Cladophilia fora, formados por los tejidos de células muriformes en cuerpos escleróticos de Mendlar de color marrón castaño. Se encuentran durante semanas y meses después de que las esporas penetren en el hospedador y se desarrollan así lesiones ulcerosas granulomatosas, produciendo una dermatitis verrugosa que normalmente se da en las extremidades inferiores. El micetoma eumicótico está causado por hongos de tipo del género Madureya y Phaeoacremonium, que producen una clínica característica de accesos subcutáneos en pies o manos que pueden diseminar a huesos y músculo y la formación de las fístulas. Para acabar con esta sección encontramos a los entomophtoromicosis subcutáneas o cigomicosis subcutáneas, también llamadas así, causadas por hongos del orden, por ejemplo, Entomophthoreales, que incluyen las especies de Conidiobolus coronatus y Basidiobolus ranarum, que son los más típicos, y ambos causan además una forma subcutánea crónica de mucormicosis que se diferencia en la localización anatómica porque el Conidiobolus coronatus se localiza en el área facial en los adultos, mientras que el Basidiobolus ranarum se utiliza o se encuentra como causa de infección de las extremidades proximales en los niños. Pasamos a las micosis cutáneas y superficiales, que se producen por dermatofitos. Son hongos filamentosos que infectan tejidos queratinizados como la piel, el pelo o las uñas. Los tres géneros más importantes son el Trichophyton, entre ellos las especies de Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum y Trichophyton squalene, o también el Trichophyton tonsurans, que son las especies más comunes de este género. Asimismo, también el Microsporum, como es el Microsporum audouini, Microsporum canis, Microsporum gymseum, que son los más típicos, y el Epidermophyton, que destaca sobre todo la especie Epidermophyton flocosum. En cualquiera de todos estos casos, todos estos hongos se transmiten por contacto directo. Son hongos que viven entre 25 y 30 grados. Pueden tardar en un medio de cultivo a crecer entre 5 y 14 días. Su invasión fúngica puede ser ectótrica por superficie externa del cabello o endótrica si es en el interior del cabello, por ejemplo, de la piel o de las uñas. Suelen ser de hábitat natural porque son geófilos, que viven por tanto en el suelo, zoófilos si son los que parasitan en el pelo o la piel, como os he dicho, de animales y de nosotros, y los antropófilos que infectan a los humanos directamente, ¿vale? Normalmente son zoófilos cuando infectan el pelo o la piel de algún animal. Los tipos de dermatofitosis o tiñas que se producen, tenemos al Tinea
corporis, que es el Microsporum canis también, o el Trichospithum mentagrophytes, que es el que afecta en la piel sin vello. También tenemos el Tinea pedis o pie de atleta, que es el Trichophytum rubrum y Trichophytum mentagrophytes. Y el Epidermophyton flocosum son los miembros que van a afectar a este miembro inferior, que suele ser el pie. El Tinea capitis, que es normalmente del género Trichophyton tonsurans, y el famoso Microsporium canis, que afectan al cuero cabelludo principalmente. El Tinea barbae, que es entre ellos el grupo del Trichophyton rubrum y el Trichophyton mentagrophytes. La tiña de la barba, que es conocida así, y la Tinea unguaum, que es la onicomicosis o tiña de las uñas, que es una infección de las uñas causada normalmente por dermatofitos. Entre ellos está el Ticophyton rubrum, el Ticophyton mentagrophytes y el grupo del Epidermophyton flocosum, así como el género Cándida, que también a veces se incluye por aquí. El diagnóstico se analiza mediante muestras de piel, uñas y pelo tratadas con el hidróxido de potasio, y los antifúngicos de uso tópico son infecciones masivas con terbinafina oral o azoles. Y en algunos casos, ya más raramente, si eres resistente, pues se te trata con griseofulvina. La mejor protección es tener mucho cuidado con la desinfección periódica de duchas y vestuarios. Otras micosis cutáneas que también podemos encontrar es el caso de la pitiriasis o tiña del versicolor, que es una infección superficial en la piel causada por una levadura lipofílica, que es la Malassezia furfur, componente de la flora normal de la piel, que produce en algunos casos pequeñas lesiones maculares de hipo o hiperpigmentarias y que se suele tratar con los azoles tópicos que no producen lesiones más amplias. La tinea nigra o tiña negra, causada por el hongo de o también llamado Ortaea wernicki, antes se le llamaba también Exophialia wernicki, os lo digo por si acaso la encontráis así, tiene una mácula pigmentada de color marrón o negra que es irregular y se localiza generalmente en las plantas o en las palmas. También está la piedra blanca, infección superficial del cabello, en las ingles y en las axilas principalmente, producida por hongos levaduriformes de género Trichosporon, y el tratamiento normalmente se da por azoles tópicos. Y la piedra negra es una infección del pelo fundamentalmente dada en el cuero cabelludo, causada por la Piedrea ortae. Es un hongo dermatiáceo que normalmente cursa con pequeños nódulos oscuros que rodean el cuero cabelludo y suele ser asintomática. Y en última instancia vamos a hablar de las micosis de etiología atípica, que solamente voy a mencionaros a dos especies muy importantes, que son la Hemonsia crescens y la Hemonsia parva, que van a dar la diaspiromicosis, que son de hongos dimórficos que producen esférulas en el pulmón, y que las mucosis pulmonares que producen son por roedores como reservorio, ya que rara vez afectan a los humanos. Sí que es verdad que a veces por modo accidental la inhalación de conidias nos pueden llegar a infectar y dan una enfermedad granulomatosa pulmonar común en zonas de climas templados, y normalmente esa enfermedad es autolimitada y se suele curar de manera espontánea, por lo que no tiene tratamiento ninguno. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.